Eh, Voy a preguntar si nos escuchan bien, si hay algún audio ahí, ¿cómo se llama? Un feedback, porque estamos grabando también en Zoom para que nos quede grabado para YouTube, pero si nos pueden avisar si hay algún feedback o algo, o se escucha bien, gracias. Súper, Qué bien. excelente. Bueno, ahora sí, buenas noches, bienvenidos a todos los que se nos han ido uniendo, gracias por estar puntuales. En estos días de diciembre las carreras de todo el mundo, ¿verdad? Son sencillamente de locos y la verdad que es un día que uno pensaría que tal vez no mucha gente se va a poder unir porque hay fiestas, hay celebraciones, la gente anda de compras, hay etcétera, cerrando el año. Así que qué emoción que hay gente que está sacando el tiempo para conectar con estos temas, para aprender, para darse la oportunidad realmente de, pues, o sea, si los está llamando es por algo, ¿verdad? Si están aquí un 22 de diciembre oyéndonos hablar de constelaciones familiares es por algo y los felicito porque eso es un compromiso con ustedes mismos para cerrar este año con ese tema y obviamente ir a crear algo para el 2023 que será un año mágico y poderoso también. Y pues bueno, aquí quiero primero que todo saludar a Yari, una gran amiga, un ser de luz maravilloso, de esas personas que el universo nos conecta y nos manda y ha sido, bueno, de las personas que más agradezco haber conocido en mi camino. Y hemos pasado por mucho. Yari es la astróloga de cabecera, como dice una prima mía. Y en momentos así de mucha turbulencia, es la que está ahí on call, pero no solo como astróloga, sino como consteladora. Y es una combinación maravillosa. Está embarazada y está aquí después de un día lleno de sesiones, igual full energía y dispuesta a compartirnos toda esa sabiduría y esa energía que tiene maravillosa. Así que Yari, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y sí, creo que escogimos un buen momento porque justamente esta semana empecé ya con el segundo trimestre y ha sido un éxito. O sea, porque no era que tenía demasiados achaques, pero los que tenía me incomodaban. Entonces, era como, bueno, ok, ya esta semana volví a sentir hambre de verdad, no había tenido mucho apetito, había estado con náuseas, ahorita ya estoy como normal, como que todo estaba perfecto. Entonces, Maravilloso. em, Si no, no lo hubiéramos disfrutado o vos no lo hubieras podido disfrutar. correcto, entonces fue una muy buena elección hacerlo en esta fecha. Así que 22 de diciembre, yo sé que como tú decías, mucha gente ahorita anda en carreras y buscando regalos y haciendo muchas cosas. Y al mismo tiempo hay que recordar que sí, la vida sigue avanzando y llegan las fechas importantes, pero también nuestro mundo interior sigue avanzando también. O sea, no es como que, ay, sí, es Navidad y entonces Lo las pongo en emociones se toman pausa. vacaciones, sí, pongo en pausa mi mundo interno, mi mundo emocional para seguir haciendo las fiestas y todo, ¿no? Y si alguno está por acá y concuerda con esto, sabe que no siempre las fechas navideñas son como súper lindas, no todo el mundo tiene una familia para hacer esta Navidad, no todo el mundo tiene la energía para hacerlo, hay personas que tienen que seguir trabajando, hay personas que eligen quizás no vivir la Navidad o hay personas que nunca han vivido una Navidad. Ujú. Así es. Familia, exacto, como decís vos, familias que se están tal vez separando por situaciones laborales, personas que están con temas económicos por resolver, eh, enfermedades, pérdidas, ¿verdad? De repente escuchas casos de gente que perdió ayer a o el papá o recientemente al esposo. Bueno, o sea, no todo el mundo está en una situación de celebración y de estar en el mood navideño y hay que tener mucha sensibilidad hacia eso, ¿verdad? Porque hay personas que más bien la pueden estar pasando muy mal y estas épocas nada más lo exacerban. Yo siento que más bien tienden a hacerlo más difícil, así que es un buen momento también para conectar con ayuda, ¿verdad? Y formas y terapias y alternativas y nunca es tarde y siempre es un buen momento.
Totalmente de acuerdo. Así Gracias, que, Yari, por aceptar el espacio y no, me pues encanta, amo. Yari y yo podemos hablar horas de horas, ¿verdad? Tenemos como una energía de compartir esta información las dos muy fuerte. Yo he sido consultante, ¿verdad? O he recibido más que todo terapia de Yari, pero ahora a veces caminamos juntas este camino, ¿verdad? Como colegas. Yari lleva un recorrido enorme y lo que les puedo decir es que a mí Yari me ha dado tanto, tanto, tanto. Primero en la astrología, bueno, Yari me hizo a mí la carta astral, después a mi esposo, después se la hicimos a mi hijo cuando nació y fue interesantísimo aprender tantas cosas de él que se han ido viendo realmente reflejadas al ir creciendo, ¿verdad? Es de lo más acertado que yo he visto. Eh, Yari me dio en el 2019, cuando hicimos la carta, 2019-2020, yo no sé cuándo fue la primera sesión en donde hicimos mi carta, me dijo, tu misión de vida está relacionada a comunicarte en masas y sobre temas que no son tradicionales, están más en el mundo espiritual. Y bueno, no es coincidencia, entonces que estamos haciendo aquí un live hablando de estos temas. Y además ha sido recientemente este año mi consteladora personal, ¿verdad? Y he disfrutado tanto las sesiones con ella que, bueno, primero la quiero ultra mega recomendar como terapeuta y consteladora, pero también como astróloga, porque al final, de alguna manera, toda la información es muy valiosa y cada una de esas herramientas y terapias se usa en el momento adecuado y ella sabrá guiar en qué momento es mejor uno u otro. Así que lo primero era eso, quiero que la conozcan, quiero que sepan quién es porque sencillamente es maravillosa, pero a la vez para mí tenés una capacidad de transmitir la información tan clara y tan sencilla que este tema de constelaciones que últimamente siento que a todo el mundo con el que de alguna manera entro en contacto, que está en su proceso de exploración de autoconocimiento, le está llegando. Y que también no es coincidencia que hayan salido películas, ¿verdad? Como Encanto de Disney el año pasado, que es mega constelación familiar, o la serie de Netflix Mi Otro Yo, o Mi Otra Yo, ¿verdad? Que esa, hasta ahí representan las constelaciones en vivo, ¿verdad? Hacen sesiones y vos hiciste todo un live inclusive, ¿verdad? Aclarando y explicando que está en tu cuenta, que probablemente el que lo quiera ir a buscar ahí va a estar y a mí me encantó. Eh, pero creo que hoy la idea era entonces hablar de una manera muy, ¿verdad? Sencilla, fácil, clara, abierta, a todas las personas que quieran un poco más de esta información y que quitemos un poco mitos, que lo expliquemos tal cual es y vos que tenés tanta experiencia y te certificaste con Bert Hellinger y ahora nos puedes comentar sobre eso. O sea, estuviste en la raíz de donde nació esta terapia, pues todo lo que sabes de esto. Y inclusive que nos contes casos, ¿verdad? O testimonios, porque uno lo vive y uno sabe la magia que se da ahí, pero cuesta creer las cosas que pasan y es hasta que uno realmente hace una sesión o hace sesiones de esta que uno dice, wow, la magia ocurre, ¿verdad? Así que bueno, Yari, empecemos por qué son las constelaciones familiares y digamos, cómo nacieron o dónde nacieron. A ver, vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Constelaciones familiares es, vamos a ponerlo como una herramienta, un recurso con el que podemos llegar a descubrir las cadenas que yo pude haber heredado. Digo cadenas porque sé que bastantes, sobre todo aquí en Costa Rica, se relacionan con la palabra, que es todo aquello que heredamos de nuestros ancestros que quizás no sabíamos que habíamos heredado y simplemente lo tenemos. Entonces, cuando vemos esos patrones de, ay, Yari, es que mira, yo tuve una chica, vamos a hablar con ejemplos. Tuve Ujú. una chica hace poco. La chica está soltera, ¿ok? Nunca ha logrado sostener una relación de pareja. Tiene dos hermanas más que tampoco lo han hecho. Su mamá tampoco lo hizo. Su abuela tampoco lo hizo.
Y ustedes dicen, es que es casual. No es casual. Entonces, aquí hay un patrón evidente en el que podemos ver que hay algo que se está repitiendo generación tras generación y que quizás yo no quiero repetir, porque puede que quizás mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo y se sentían cómodas con esa situación, pero ¿qué pasa si yo sí quiero una relación de pareja? ¿O qué pasa, por ejemplo, vamos a poner otro lado, una familia que económicamente siempre está por debajo de lo que quiere sostener? Entonces, económicamente sienten frustración. Y una parte de la familia se sintió cómoda con esta situación porque se enfocó en otras áreas, pero llego yo y digo, hey, pero yo sí quisiera conectar con el dinero de una forma más saludable. Entonces, ¿por qué tengo que seguir esos patrones si ya no me siento alineada con eso? O sea, está bien, qué bonita la experiencia de vivir otras cosas que no están relacionadas con el dinero, pero ¿qué pasa si yo quiero relacionarme con el dinero? Entonces empezamos a notar patrones. Esas son las constelaciones familiares. Y Ahorita hay muchas técnicas diferentes. es como una lealtad al sistema, ¿verdad? Es todo eso Correcto. que estás mostrando. O sea, tenemos que ser leales a nuestro sistema para pertenecer y sentirnos, ¿verdad? Que no me van a excluir. Entonces, decido seguir ese patrón y que a veces esos patrones, ¿verdad? Has hablado de unos muy light, pero también están los de alcoholismo, violación, abuso, ¿verdad? Etcétera. Ir a la cárcel. Hay lealtades de ir a la cárcel. Ah, no, es que toda mi familia ha terminado presa, entonces yo también. O lealtades de enfermedades. Todos mis ancestros murieron por cáncer y yo también tengo cáncer. Ujú. O sea, como también hay unas lealtades muy bonitas, como por ejemplo, mira, toda mi familia tiene relaciones saludables, ah, qué lindo. O toda mi familia tiene carreras o profesiones que le gustan. O toda mi familia, o incluso esas que parecen bonitas pero no son tan bonitas. Todos en mi familia son médicos. Qué lindo Ajá. la medicina, pero si tú no quieres ser médico, ¿por qué tienes que ir ahí? Entonces, ahorita actualmente hay diferentes formas, ya constelaciones familiares, digamos que es una de las vías, pero por ejemplo, ahorita están otros tipos de terapias sistémicas, otros tipos de recursos que quizás no toman en cuenta todo lo que decía Hellinger, porque eh, Hellinger fue un señor que murió de 93 años y, y él descubre todo este mundo a través, él era misionero, él estuvo metido mucho con la iglesia y hasta cierto punto tenía un concepto muy interesante, una forma muy interesante de ver la vida, pero a veces muy estructurada. Ujú. Incluso, o sea, yo que me gradué con profesores del CUDEC, que es uno de los centros que son de Hellinger Ciencia, que es como Hellinger Ciencia es el centro que distribuye a todos los profesionales que se gradúan con la teoría de Hellinger. Ok. Y hay universidades alrededor del mundo que enseñan esta técnica. Una de las universidades que nos queda relativamente cerca es el CUDEC en México y mis profesores fueron profesores del CUDEC. Wow. Entonces, digamos que te lo enseñan tal cual, lo enseñan Hellinger, pero te puedo decir que hoy como profesional, después de, a ver, ¿hace cuántos años me gradué de constelador? Hace 6 años, puede ser, 5 o 6 años. Em, Puedo decir que no todo lo que me enseñaron a partir de la dirección de Hellinger, lo aplico hoy, porque hay cosas que me parecen muy fuertes que yo no comparto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que yo constelaba y era como, híncate ante de no sé qué, y para mí era súper violento. Entonces, al principio era como, ok, está bien, esto es lo que me están enseñando y yo lo hago, y les ponía un cojincito para que por lo menos se arrodillaran ahí con un cojincito, pero me parecía muy violento. Entonces, Ujú. hoy te puedo decir que no sé si será lo más ético o no lo más ético, pero a mi sentir, yo siento que cada profesional le añade su twist a las cosas que se adaptan y lo vuelve muy de uno. Claro. Entonces, ahorita la forma en la que yo hago constelaciones individuales quizás no se asemeja tanto o no es tan específica como lo hacen la línea directa de Hellinger,
porque le he adaptado cosas muy mías que he visto que me funcionan a mí y a las personas que consultan conmigo. Ujú, Entonces uno le va poniendo como su cosa a través de la experiencia, que quizás claro. antes no hacía porque no la conocía tanto, estaba empezando, pero después de ver a tanta gente todos los días y de estar en eso, dije, ¿por qué no uso esto? ¿O por qué no uso aquello? Por ejemplo, ahorita, hace unos meses, yo di la información de que ya no iba a dar más constelaciones grupales. En ese momento nadie sabía, pero había una posibilidad de que pudiese quedar embarazada y en el embarazo yo no puedo constelar grupal, porque es como sostener un espacio demasiado pesado y de hecho personas embarazadas no pueden constelar porque el bebé también está constelando. Ah, O sea, cierto. es entrar en una energía muy pesada. Uno puede hacer pequeños movimientos, uno puede hablar, hacer un poco de introspección, pero hacer una constelación completa es muy fuerte. Entonces, Bueno, y eso me lleva a varios temas a explicar, ¿verdad? Sobre varias cosas que estás hablando que hay que explicar. Primero, bueno, hay grupales e individuales. Pero antes de explicar esas dos, ¿verdad? Y por qué yo optaría por una grupal o individual, expliquemos un poco qué es lo que busca esta terapia sistémica, ¿verdad? Que es como se le llama más recientemente, o de constelación, porque la gente oye el término constelación y ya de entrada uno dice, pero eso suena como astrología o eso suena como imagínate yo astronomía. como, imagínate yo como astróloga, que ya sabían que yo era astróloga, cuando ponía constelaciones familiares decían, ah, es algo relacionado a la astrología, y yo no tiene nada que ver. Que De hecho, ver, en la descripción lo pongo como, esto no tiene relación con astrología, para que no se sí. me confundan. Y de hecho yo creo que el término de ahora de terapia sistémica familiar es como más, ¿verdad? Directo el nombre y más intuitivo de, ah, ok, está relacionado al sistema familiar. Correcto. Incluso Pero expliquemos eso. constelaciones familiares no es el término correcto. No. De hecho, o sea, en alemán, que es de donde salió la técnica, se llama configuración familiar. Ah, O sea, la traducción real es configuración familiar, ok. pero, o sea, no sé realmente por qué le pusieron constelación familiar, o ¿En qué sea, les momento pareció. Lost in Translation? O sea, literal, fue como, bueno, se escucha más bonito, es más comercial, no sé cuál fue la razón, honestamente, solamente que terminó ahí pero la traducción real Mm, es configuración familiar, configuración de esa la está familia. mucho más clara y puede uno intuir de qué se Porque va a tratar. literal es una configuración. Sí. O sea, nosotros en una constelación lo que hacemos es ver en qué posición están los roles de cada persona para saber si estamos en el rol que nos corresponde o estamos en un rol que no nos toca. Un ejemplo, un chico llega con un tema de espalda, o sea, siente mucho peso y mucha carga en la espalda, no sabe por qué, quiere constelar el tema de la espalda y uno de los issues que él tiene es que sostiene económicamente a sus hermanos y a su mamá. Cuando le pregunto por su papá, me dice, no, es que mi papá falleció cuando yo tenía 2 años. Y a partir de ahí yo empecé a ser el hombre de la casa. Mamá en su dolor, en su pena, en su duelo, permitió que esto pasara y el hijo dejó de ser hijo para empezar a ser la Pareja. pareja de su mamá y empezó a ser el que tiene El la peso de eso. responsabilidad, el Sí. peso de la casa. Y le pregunto, ¿y tienes pareja? ¿Tienes familia? ¿Tienes algo? Nada. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida que no le corresponde, unos zapatos que no le tocan. Y obviamente esa carga va a verse reflejada en sus relaciones de pareja y también en su espalda. Sí, su energía, ¿verdad? Su energía está conteniendo y está direccionada a su mamá y a su familia. Esa energía no hay cómo, ¿verdad? No permite que haya un espacio para que entre algo para él, ¿verdad? Personal. Y ahí es donde hay un tema que me gusta relacionar con el tema de constelaciones o sistemas familiares, que, o sea, es el tema de energía, ¿verdad? Al final, todo en este mundo es energía, ¿verdad? Y así como el sistema familiar, ¿verdad? Es nuestro núcleo, hay toda una energía alrededor de los roles que cumplimos y está todo conectado, como está todo conectado en el universo. Entonces, la terapia es una terapia energética también, ¿verdad? Uno pensaría,
o sea, psicólogos la pueden aplicar, porque sé que muchos psicólogos ya se han movido a entrar a esta, digamos, terapia alternativa. Em, pero al final mucho de lo que hacen en estas sesiones es un movimiento energético de el rol o de cómo está ordenado el sistema, ¿verdad? Y de ahí es donde mucha de la información sale como por arte de magia, ¿verdad? Pero es porque nos estamos conectando a la parte, y ya esto es más metafísico, ¿verdad? Pero nos estamos conectando a este gran campo cuántico donde está la información y de ahí es donde se empieza a recibir, porque ahora podemos hablar de qué pasa, cosas que pasan en las sesiones, ¿verdad? Que son como que uno dice, wow, cómo esto está pasando y la única explicación es como todos estamos conectados, ¿verdad? O sea, a mí se me han desmayado en constelaciones, han vomitado, o sea, no sabes, se les ha bajado la presión, o sea, no sabes la cantidad de cosas que ha pasado teniendo una persona en plena constelación, porque a veces es muy fuerte el movimiento, que tiene también su explicación. A los que les encanta la parte científica, pueden buscar campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake y van a entender un poquito más de cómo funciona el campo. O también se pueden ir a conceptos como los de Jung, de inconsciente colectivo, Uh -huh. y entender que nosotros como especie venimos con una información y que no es que cuando nacemos venimos como una hoja en blanco. O sea, nosotros no venimos con una hoja en blanco. Entonces, constelaciones familiares específicamente llegan a mostrarnos que no venimos con una hoja en blanco y que tiene sentido que nosotros podamos nacer con ciertas condiciones que no nos ayudan, pero que ayudaron en algún momento a alguno de nuestros ancestros. Así es. Entonces, a mí me encanta decirle a la gente que nuestros ancestros no nos vienen a joder la vida. O sea, no es que las cadenas es como, ay, es que me jodieron la vida porque es que me heredaron tal cosa. O sea, campos morfogenéticos. Morfogenéticos. Ajá. Entonces, esa información que nos heredan, a mí me gusta contar una historia que la gente suele entender muy bien, y es, ¿se acuerdan del Holocausto judío? ¿Okay? Todos nos acordamos de esa historia, todos estudiamos esa historia, aunque no la vivimos. Ahora imagínense venir de un sistema que nace desde un sistema que experimentó Holocausto. el Holocausto. Entonces, pongámoslo de esta forma. Nosotros vivimos esta experiencia, imagínense nuestra tatarabuela, vive la experiencia del Holocausto. Cada vez que suena una bomba, ella corría al sótano porque estaba cuidando, pues, su supervivencia. Ella tiene una hija y esta hija vive una experiencia similar, solo que ya casi al final. Esta sería nuestra bisabuela. Esta bisabuela tiene una experiencia similar ya casi al final, pero todavía no está del todo bien. Y en este momento tiene nuestra abuela. Nuestra abuela sale de Alemania y empieza a vivir en Costa Rica. Empieza a vivir en Costa Rica, todavía, entonces ahora se le añade el miedo migratorio, estoy llegando a un país nuevo, no conozco a nadie, tengo ciertos temores acá. Y esa abuela tiene una hija, que es nuestra mamá. Y resulta que cada vez, cuando yo estoy chiquita, quiero poner pólvora para Navidad, y cada vez que yo voy a poner pólvora, mi mamá me regaña y se enoja muchísimo porque ella se asusta un montón. Y yo le digo, mami, qué tonta, porque es que, o sea, ¿cómo te vas a asustar si es pólvora? A nadie le ha pasado nada por pólvora. Uno va a los conciertos y hay pólvora, y entonces, ¿por qué tú te pones así? Y vemos cómo a mamá le empiezan a sudar las manos, cómo le dan ataques de pánico, y no entendemos por qué mamá tiene esa actitud, que yo no entiendo porque yo no estoy en su cuerpito. Y porque gracias al cielo han pasado generaciones en las que ya a mí quizás no me afecta, pero a mamá tal vez sí. Y entonces ahí viene la comprensión a la que nos lleva este evento. Empieza con la pólvora. Cuando soy adolescente, tiro puertas en la casa cuando estoy enojada con ella y ella se altera más. Y luego empiezo a conocer la historia. Y resulta
que a la tatarabuela le servía escuchar el ruido muy duro para saber que tenía que correr, y fue heredando eso para algo que se llama supervivencia medioambiental. ¿Qué significa supervivencia medioambiental? Hey, yo te voy a enseñar lo que sé para que tú sobrevivas como yo lo hice. No necesitas volver a aprender la lección si ya yo la tengo. Yo te la heredo para que tú sobrevivas. Pero la tatarabuela no sabía que la nieta se iba a mudar. Sí, que O no iba a sea, vivir en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, o otra o guerra, sea, no o la sabía que tercera. exacto, ya no sabía que se iba a acabar, ya no sabía que se iba a ir a Costa Rica, no sabía que en Costa Rica no hay ejército, o sea, no tenía idea de lo que iba a pasar. Ella solamente hereda para que su descendencia sobreviva, porque al final Wow. una de las cosas más importantes es la supervivencia de la especie. Entonces llega la mamá, la hija, llego yo y me doy cuenta que toda esta historia la trae mi mamá y que yo le he juzgado por algo que ella ni siquiera hace conscientemente. A ella no le sudan las manos conscientemente, ni le dan ataques de pánico conscientemente, porque ella quiera Sí. dañarme la vida y no me deja disfrutar la pólvora, o se enoja demasiado porque yo tire la puerta del cuarto. Ujú. Entonces, ella se está tratando de proteger, su inconsciente está tratando de protegerla para que corra, y lo que ve es que mamá suena la pólvora y se queda tranquila. Sí, no Y que entiendo. empieza a hacer el cuerpo sangre hacia los pies para que corra, empiezan a sudar las manos para que haga algo que pueda, y ella no hace nada. Y de repente empieza a tener una enfermedad porque no se tiene mucho guardado Wow. y, y no sabe qué hacer. Entonces en una constelación le damos lugar a la tatarabuela, entendemos lo que ella vivió, y muchas veces preguntan, Yari, ¿y hay que tener información de la tatarabuela para poder ir a una constelación? Y ahí es donde viene el secreto. No se necesita No. nada porque se siente. El cuerpito tiene información. Ujú. Y entonces ustedes en una constelación me van a decir, Yari, es que me duele el brazo derecho. Yari, me pica la mano. Siento Mm, calor. o náuseas. O náuseas, exacto, siento náuseas. O O no puedo siento. respirar. Ajá, correcto, correcto. Entonces empiezan ese montón de movimientos, empiezan ese montón de cosas, y uno dice, pero esto tiene significado. Y ahí es donde viene el rol del constelador, a entender que toda esa información tiene un significado. Ujú. Entonces, que empiecen con calor dentro de una constelación, hay enojo, hay mucho enojo guardado. O Mm. por ejemplo, cuando hay peso en las manos, suelen volverse puños, es cuando hay violencia en la familia. O hay personas, tuve una chica la semana pasada, ojo, todo estaba perfecto, empezamos a hablar. Ella quería trabajar el tema de la comunicación. Justamente cuando agarramos el rol de la mamá, empieza a toser. Y cuando le digo que diga algo, no puede ni No hablar, puede. porque empieza a toser y a toser y a toser y a toser. Y yo, aquí está. Entonces Y hay es, y algo que es, ver es que aquí. es impresionante porque, ¿verdad? Y creo que la serie esta, para los que quieran tal vez como verlo, ¿verdad? Con casos, y además es una serie muy interesante, muy entretenida, fuerte, sí, pero entretenida, va representando esas cosas y obviamente la serie va a tener que exagerarlo para poder llevar y transmitir lo que es, pero en cierta forma es así, porque uno dice, pero ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo si ni siquiera yo sabía esta información o cómo esto sale, ¿verdad? Pero el cuerpo lo empieza a manifestar. Y a mí lo que me parece increíble, ¿verdad? Es cuando uno hace las grupales, que usualmente gente no conocía, ¿verdad? Vos vas a una sesión grupal y vos no sabes quién va a estar ahí. Entonces, vos Punto decís, importante de decir, porque a veces hay personas que me preguntan, ¿en una constelación familiar tengo que ir con toda mi familia? no, No no, vaya con mejor nadie. no, no, Mejor no. no, no, no llega nadie. Ahí van a estar los representantes. Y ¿verdad? Entonces, vos como consteladora llegas y decís, bueno, Pamela, ¿usted qué quiere trabajar? Y yo no sé, voy a decir, qué sé yo, me cuesta, ese mismo ejemplo, me cuesta expresarme. Y vos me decís, ok, escoja a alguien que es su mamá y al que es a su esposo y a, qué sé yo, su hijo. Y yo escojo a fulanita de mamá, a X de hijo y de esposo. Que Y no resulta conocen la que historia no detrás. conozco y que no me conocen y que nadie sabe nada. Y yo escojo a esa mamá, supongamos,
y vos las vas a parar, ¿verdad? Porque creo que inclusive se posicionan de cierta manera, la posición tiene un sentido, la mamá va del lado, creo que es derecho, Izquierdo y papá del lado izquierdo y derecho. papá del lado derecho. Y resulta que entonces cuando vos empezás a hacer como la sesión y le vas preguntando a la que está representando a la mamá y la mamá empieza a decir que siente, no sé, que se siente enojada o que siente que y que por eso de alguna manera eso incidió en que a mí me reprimiera la comunicación. Esa persona que está, o esa mujer que está representando a la mamá, probablemente tiene un tema con su mamá, ¿verdad? A resolver. Probablemente no, o sea, casi que 100%. O sea, ni siquiera es coincidencia que yo escogí a esa persona como mamá para representarla porque ella tiene que resolver y trabajar un tema en su linaje o en su vida o en su sistema como mamá. Eh, es maravilloso porque entonces todo el mundo termina trabajando, ¿verdad? Y tal vez la que está haciendo el rol de la mamá termina más revuelta y más terapiada que la que estaba sentada recibiendo terapia. Eso ha pasado, ¿verdad? O pasa. Totalmente. Eh, Mucho, pasa muy seguido. O sea, las personas piensan que ir a representar no es nada, pero es todo. O sea, representar, te ponen a trabajar. Yo siempre les digo que a mí no me gusta hacer constelaciones de todo el día, porque la mayoría de personas nunca han constelado antes. Y a uh-huh. mí me gusta respetar mucho la energía de las personas. Entonces yo siempre, aunque yo sí hacía las constelaciones todo el día y yo me iba con dos tandas, una en la mañana y una en la tarde, habían personas que nunca habían constelado. Entonces se metían en la tanda de la mañana y ya al mediodía estaban que no podían con su alma, porque era como, yo les decía, es como hacer una maratón, 4 horas de hacer una maratón. Y a mí particularmente, me parece a veces un poco irresponsable cuando se ponen a constelar a un montón de gente solamente por constelar, porque energéticamente yo he visto a consteladores hacer constelaciones de 20 personas y terminar a medianoche y ver que a las últimas personas las constela como Sí, sí, ya. drenado y ya Uh-huh. es como pasa y siento que ahí no hay un respeto No. con el consultante que está poniendo su energía y el alma de su familia para que tú la veas. O sea, hay que tener claro que constelaciones familiares para mí es una de las herramientas, una de las metodologías más delicadas que Sí, hay. así Poner es. el alma de tu familia y hay que hacerlo con mucho respeto por parte de mí como consteladora o de las personas que van a participar, tiene que haber muchísimo respeto, porque yo, o sea, yo voy a ser una nueva en tu sistema familiar. Yo soy una nuevona llegando a tu sistema y tengo que bajar la cabeza y honrar a tus papás, a tus abuelos, a tus ancestros, porque yo me estoy metiendo en tu sistema. Qué fuerte. Entonces, es delicado, o sea, Total. entonces, por favor, lo que les suplico, no les estoy diciendo que vengan y constelen conmigo, y menos que ahorita no estoy haciendo grupales, o sea, individuales todo bien, pero grupales no estoy haciendo, pero por favor, pregunten con quién van a constelar. Sí, realmente hay que instruirse, o sea, ojalá siempre que sea muy recomendado, o sea, que ya sea algo que uno diga, me siento lista o cómoda para trabajarlo. Sobre todo, siento yo lo que estás diciendo cuando va a ser grupal, ¿verdad? Porque todavía si ya es una sesión uno a uno, pues ya estás ahí como, ¿verdad? En un espacio como más contenido. Eh, pero siento que ya la grupal es como decís vos, puede ser muy cansado, ya la consteladora ya no va a dar toda su energía, y de ahí al final tal vez más bien termina uno frustrado o muy afectado porque no pudieron sostener lo que había que sostener correctamente, ¿verdad? O Correcto. sacar lo que había que sacar o evaluarlo de la manera que había que evaluarlo. Sobre todo, esto me lleva a un tema, Yari, de que se trabajan muchos temas de secretos, ¿verdad? Secretos familiares. Y hay que ser también muy delicado para hablar de secretos. O sea, una vez una chica llegó a, no era de constelaciones, era de astrología, pero me dijo, Yari, es que yo fui con un profesional que me dijo que mi papá no es mi papá. Y yo, Jesús, ¿cómo me le dicen esto así a esta niña? O sea, a ver, Wow. aparte hay muchas interpretaciones que no necesariamente es, no es que tu papá no es tu papá. Tal vez
y eso fue como al final a lo que llegamos, el papá estaba en un rol de pareja de ella. Definitivamente su papá no estaba siendo su papá, pero no era que no era su papá genéticamente. O sea, era que Bueno, estaba asumiendo un rol que no le correspondía como pareja y eso le afectaba a ella para tener parejas. Pero no era que su papá no era su papá. Entonces, por favor, delicadeza y entendamos con discernimiento que hay personas que quizás necesitan un poco más de proceso y a ver, no todo el mundo entiende o interpreta como no, otras personas. O sea, hay que también entender el nivel en el que llega la persona. Si ha recibido mucha terapia, muchos procesos, tú no le vas a hablar que a una persona que llega por primera vez, que nunca ha hecho nada y llegue y no. que bueno, a mí me recomendaron una constelación. O sea, hay que tener paciencia y hay que tener calma y hay que enseñar, hay que instruir, hay que hacerlo con mucho amor porque, como te decía antes, Pame, constelaciones es una de las metodologías que para mí me parece más delicada porque estás tocando con una parte muy vulnerable de la persona. Sí. Sí, y se mueve, porque realmente, ¿verdad? Volviendo a explicar qué es lo que hace, pues es ordenar, ¿verdad? Es ordenar el sistema. A mí me gustó mucho la forma en que me lo explicaron, que es, y bueno, leyendo el libro, uno de los libros que explica la terapia, es necesitamos ordenar el sistema, ¿verdad? Porque hay varios principios, por ejemplo, el principio de la jerarquía, ¿verdad? De que, o sea, que los ancestros y los padres, o sea, todos los que están antes que uno tienen esa jerarquía, ¿verdad? Entonces yo no puedo tomar el rol de mi mamá, no puedo tomar el rol de mi papá, no puedo tomar el rol de mi abuela, o sea, no puedo suplantar ese rol porque en el momento en que eso sucede, se desordena y se desbalancea el sistema. O no podemos ocultar a un miembro del sistema, como pasa muchos y lo representa la película de Encanto, en el momento que queremos ocultar a un miembro del sistema porque hizo algo malo, porque le genera vergüenza al sistema, porque, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho y vienen los secretos familiares, tendrá que venir otra generación a visibilizar a ese miembro porque no puede estar oculto porque entonces el sistema está desbalanceado. Y ese es uno de los que pasa más recurrentemente, ¿verdad? El bisabuelo que fue a la cárcel porque estafó o porque asesinó o porque no sé qué, y entonces todo el mundo escondió el cuento, vendrá un nieto o un bisnieto a decir, no, abuelo, yo te veo, ¿verdad? Yo vengo Yo aquí te a veo y garantizar yo que voy te a vean. buscar voy a ir voy a buscar la manera de entrar a la cárcel para que a través de mí te vean. Sí, y uno se voluntaría para esas cosas. Por amor, eso se llama, le llamamos amor ciego. El amor ciego es yo por ti, mamá, llevo tu dolor. Yo por ti, mamá, dejo de tener vida por estar contigo. Yo por ti, mamá, dejo mi experiencia para vivir la tuya. Por ejemplo, algo que también he visto mucho, personas que por amor, y esto lo hacen un poquito más conscientes, entre comillas, dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo tener familia, yo no me puedo ir de mi casa porque mi mamá me necesita. Ujú. Mi mamá está muy mayor, yo la voy a cuidar porque ella está solita, entonces elijo no tener familia, elijo no hacer nada, no poder hacer nada, mis fines de semana están completamente bloqueados. Tuve una chica en estos días que me decía eso, mis fines de semana están completamente agendados para ver a mi mamá aunque ya yo vivo con mi pareja. Porque cada vez que yo le digo a mi mamá que voy a hacer otra cosa, empieza, ay, es que te olvidas de mí, ay, es que no sé qué. Entonces, ahí lo que estoy entendiendo es que mamá no tuvo una mamá y está buscando a través de la hija a alguien que cubra ese rol. Ujú. Obviamente no lo hace consciente, porque a ella le duele su dolor, pero la hija que empieza ese proceso dice, ay, entonces, ¿qué hago yo para que ella entienda que eso es su dolor y que no me corresponde? Y el primer lugar para hacer eso es ponerme yo en mi lugar. O sea, yo no le puedo decir a nadie que agarre su rol si yo no he agarrado el mío. Ajá. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro rol, ¿verdad? Porque hay sistemas familiares que están tan desordenados, ¿verdad? Tan completamente desordenados, que uno no sabe si soy hijo, hija, mamá, papá, hermano, tío, ¿verdad? Yo
tenía un compañero cuando me certifiqué en terapias y estábamos llevando la parte de registros, perdón, de registros de constelaciones. O sea, él estaba cumpliendo, un muchacho muy joven que estaba cumpliendo, o sea, todos los roles de la familia, era impresionante. O sea, de hecho tenía muchos problemas de espalda y sobrepeso, porque él era el que sostenía a todo el sistema, como papá, como abuelo, como tío, como hermano, o sea, era una cosa impresionante. De hecho, o sea, toda la certificación de terapias, porque estábamos llevando la certificación, él también, y hacíamos muchas terapias, todo el proceso de él fue cómo lo desenredamos a una edad tan joven de todos los roles que él está cumpliendo, ¿verdad? En constelaciones decimos, ganas grandeza y pierdes destino. Cuando no mm, estás en tu rol, ganas grandeza y pierdes destino. wow, wow. Entonces, realmente uno dice, es muy importante esta terapia si sobre todo estás viviendo muchos temas familiares que no, o en tu vida de que por ningún lado nada, ¿verdad? Se acomoda o fluye y es porque realmente estás viviendo tu vida o la vida de muchos otros ancestros ¿verdad? Personas del sistema que no te corresponden. Entonces al final no estás viviendo nunca tu vida y estás siendo leal a todos los, ¿verdad? A todos los patrones, etcétera. Y además viene el concepto de la oveja negra, ¿verdad? Aquí es donde aplica, o sea, yo siento que es gracias a constelaciones que uno entiende el concepto de la oveja negra, que es esta persona, esta generación que viene a romper el patrón y a decirle a todos sus ancestros, bueno, no, yo no voy a repetirlo. O sea, Sí, gracias, pero no gracias. gracias, sí, parece que voy a ser infiel, pero en realidad no voy a ser infiel con ustedes, es sencillamente estoy escogiendo hacerlo diferente, como decís vos, ¿verdad? Que me gusta mucho, vos siempre decís, yo escojo hacerlo diferente, no es Y que los estoy negando. y verlo como desde el lado de que la mejor forma de yo honrar a mis ancestros es hacerlo mejor con mi propio destino, porque lo que me dejan ellos no son sus decisiones, es la vida. Entonces, la vida que viene a través de ellos, yo la tomo para hacer con mi vida lo mejor que puedo hacer con ella y de esa manera yo honro a todo el sistema, porque yo no estoy honrando las ideas, los conceptos, las ideas preconcebidas, los juicios de mis ancestros, yo estoy honrando la vida que me dieron y solo puedo honrar la vida que me dieron viviéndola. Sí, y viviéndola desde mi propio aprendizaje, desde mi propio camino, desde mi propia misión de alma, desde, ¿verdad? Todo lo que yo venía a trabajar y sanar, que obviamente cuando uno como alma también viene a trabajar y sanar temas que traigo pasados, entonces tiendo a encarnar en un linaje que tiene todo eso que necesito resolver, ¿verdad? O sea, y entonces es como de una vez, trabajo lo mío, pero ayudo al linaje. Es así de complejo. Exactamente. Mira, a mí me encanta esa parte que tú dices, porque si nos damos cuenta, las constelaciones ayudan a mucha gente, no solo yo que lo trabajo, y yo lo he visto en la realidad de mi familia. Aunque yo en algún momento era la única que constelaba y la única que hacía procesos, tenía un tío que también de vez en cuando se metía en parte, pues algunos procesos, pero no era como todo el mundo. Y fui viendo cómo a medida que yo llevaba mi proceso, veía cómo mi familia se empezaba a ordenar y yo decía, o sea, no me voy a atribuir todo a mí, pero sí siento que fue un pedacito Claro. de movimiento que yo decía, ah, wow, es que cuando yo me ordeno, mi mamá se ordena, es que cuando yo me ordeno, mi hermana se ordena. A los que no saben, yo soy venezolana, me vine a Costa Rica hace 12 años y mi hermano hubo una época que vivió conmigo y una de las, se vino como 10 meses, ella solo se vino una temporada. Y en esa época yo estaba full con la constelación, yo constelaciones todo el día, y me acuerdo que mi hermana y yo fuimos a constelar y nos dimos cuenta que yo me consideraba hermana mayor que ella. Entonces, Mm. como ella acababa de llegar a Costa Rica, yo la quería llevar, la quería buscar, la quería cuidar, como que si ella no me lleva 7 años. O sea, no es que es un año mayor y que se puede confundir, no, me lleva 7 años. Me enseñó a manejar y yo la quería buscar y llevar para todos lados cuando ella me enseñó a manejar chiquita. Entonces, llegando a la constelación,
fue muy interesante porque estaba con una de mis consteladoras favoritas en este país, que creo que ahorita no está constelando ya, se llama Melanie Ortiz, y me acuerdo que ella nos ve y ve que mi hermana está llorando por, no me acuerdo, un proceso, y yo voy y la abrazo por arriba y ella me dice, así no. Y me cambió el brazo y nos hizo constelar a las dos para hacer el movimiento de tú eres la grande y yo soy la hermana menor. Y ese movimiento para mí fue tan importante porque eso incluso permitió que mi hermana volviera y empezara a hacer su vida. Mm, O sea, wow. eso le abrió el camino a ella y me abrió el camino a mí de una carga que yo me quería poner porque mi última terapeuta, bueno, Paola, Ujú. Pau me Maravilloso. decía que yo era como un comodín, porque yo me ponía en el lugar del sistema donde hiciera falta. O sea, era como, si necesitan una mamá, yo me pongo, si necesitan una hermana, yo me pongo, si necesitan... Y me decía, porque yo empecé con Paola precisamente porque le dije, Pao, yo quiero ser mamá y antes de ser mamá, yo necesito trabajar cosas relacionadas a la maternidad, porque quiero saber antes de que pase. O sea, quiero arreglar y quiero reparar antes de que pase. Entonces, ella me decía, ¿cómo vas a ser mamá si estás siendo comodín de toda tu familia? O sea, entonces, ¿en qué momento va a entrar tu rol de mamá? Porque si estás siendo el comodín de toda la familia, tu hija va a sentir que no tiene mamá. Y vas a repetir un patrón que se ha repetido en tu sistema, donde la mayoría no siente que tiene mamá. Y aquí voy a hacer un comercial. Yari trabajó con Paola, que fue mi profesora de constelaciones, ¿verdad? Yo tengo una pincelada, no me puedo jamás comparar como con Yari o Paola nunca, pero a mí me encantó ella como terapeuta en ese momento y se la referí a mi hermana, a donde Paola. Y mi hermana estuvo haciendo varias sesiones de constelación y justo muy parecido a lo que vos estás diciendo. O sea, ella dice, vengo a resolver aquí este sistema. Entonces mi hermana básicamente estaba sosteniendo todo el sistema aparentemente y de hecho Paola le dijo, porque una forma de trabajar las sesiones individuales, al menos la forma en que usa Paola, y hay varias consteladoras que lo hacen, es con muñequitos, ¿verdad? Entonces, dice ¿verdad? Mi hermana llegó a la sesión con Paola y dice que usó todos los muñequitos que habían. Entonces, o sea, que mi hermana empezó a usar todos los muñecos y que Paola le dijo, nunca nadie en mis 15 años de sesiones había sacado tantos muñecos, o sea, se acabaron y usted seguía buscando, o sea, usted está tratando de ordenar a todo ese sistema. Tenemos una familia del lado materno gigantesca, o sea, la fiesta de Navidad del sábado pasado éramos 100 personas y calculamos que faltaron 60. Es monstruosa y resulta que mi hermana decidió que ella iba a resolver semejante monstruo de sistema y trabajó varias sesiones con Paola y como a los 3 meses o 6 meses quedó embarazada. Yo salí embarazada 3 meses después de mi última sesión con Paola. O Ok, sea, entonces quiero y contar Paola, eso. Porque, Paola, a ver, yo cuando salí embarazada, cuando ya tenía el positivo, le escribí a Pau y que Pau, ya estoy embarazada, no sé qué. Y ella me dijo, a mí me ha pasado que 3 meses después salen embarazadas y yo, o sea, a ver, lo más cómico del asunto es que ni siquiera lo planificamos para ahorita. Fue como, bueno, quizás el próximo año, pero ya ir trabajando las cositas y no sé qué. Y bueno, o sea, literal, Paola, si quieren bebés, vayan con Paola. no hay que hacer tratamiento de fertilidad, hay que ir a hacer unas sesiones con Paola Constelación. Y ahí es donde uno ve claramente la evidencia de los movimientos, ¿verdad? De lo que se deja ir, de lo que se ordena, de lo que se sana, que abre el espacio para estos nuevos seres que tienen que llegar, que vendrán a resolver y hacer su tarea, porque nadie se salva, pero, ¿verdad? Se mueve muy rápido. O sea, mi hermana tenía su vida como un poco en pausa, hizo constelaciones con ella y ya, de repente se reunió con su expareja, quedó embarazada, se mudó a la playa, o sea, se le movió la vida rapidísimo. Entonces, bueno, esos son ejemplos, testimonios reales. Creo que de constelaciones podríamos hablar demasiado. No sé si alguien tiene preguntas o Sí, dudas o inquietudes aprovechemos. de constelaciones. O sea, creo que para mí la astrología me escogió a mí porque pues mi mamá, yo les he contado que mi mamá
cuando estaba dándome a luz, ella estaba viendo el reloj para sacar la carta astral, y pues crecí con eso, pero las constelaciones las elegí. Constelaciones llegó a mi vida y yo dije, yo quiero certificarme en esta técnica, yo quiero saber más de esta técnica, y por eso yo le tengo tanto amor, porque más allá de algo que heredé, es algo que yo elegí, y para mí esa elección es maravillosa cuando tú eliges, cuando tienes esa fuerza de decir, esto lo estoy eligiendo, no es que me llegó, lo elegí. Y Sí, sí, es algo que con lo que conectaste vos realmente directamente y tal vez no algo con lo que creciste y viviste y sentiste que tenías que hacer y que se te da maravillosamente, pero sino que esto fue como algo que, ok, esto es mío. Y me encanta, y de verdad es una de mis técnicas favoritas. Creo que tiene mucho potencial, y la verdad yo estoy muy contenta porque más allá de las sesiones o de cómo me siento cuando las hago, cuando veo los resultados, cuando llega la persona y me dice 3 meses después, hey, después del movimiento todos estos cambios ocurrieron, cuando veo el resultado, me maravillo de todo lo que puede hacer una técnica, y cómo a veces algunas personas es como, ay, pero por ir a hablar una vez no va a pasar nada, o por ir, y genera tanto movimiento, o sea, es impresionante. Por eso, miren, yo valoro todas las terapias, metodologías, herramientas o recursos que ustedes consideren para conocerse, porque al final todo es autoconocimiento. Todas se complementan. Todas se complementan, o sea, valoro mucho la psicología tradicional porque me apoyó por mucho tiempo, valoro mucho las alternativas, las metodologías alternativas porque también me apoyaron por mucho tiempo y me siguen apoyando. Em, Al mismo tiempo, siento que cada una llegó en momentos diferentes y perfectos. En la época en la que necesitaba la terapia tradicional, fueron años de mover un montón de cositas, luego llegaron las alternativas que fue como un boost para, o sea, que de repente no necesitaba años, sino 2, 3 sesiones y boom, y veía cambios, y así que me quedaba como atontada del cambio. eh, y todas llegan en el momento correcto. Así que Así creo es. que lo más importante dejarles a las personas que están acá hoy es que se sientan, que conecten, que vean con qué conectan y con qué no, porque aunque estemos hablando de constelaciones, sé que hay algunas personas que todavía no se sienten listas. Antier tenía una chica que me decía, Yari, esta es mi primera constelación, pero tengo mucho miedo porque es que yo no sé a qué voy a llegar aquí. Y al final salió como, ah, ok, no, no me daba tanto miedo. O No, no es sea, para tanto. Sí, ese es uno de los mitos, ¿verdad? Y bueno, aquí abrimos el espacio a los que nos quieran ir preguntando, pero mientras no nos lleguen preguntas, esos son muchos de los mitos que yo creo que hay que quitar, ¿verdad? sí. O sea, es una terapia que puede ser fuerte, pero a ver, o sea, es algo que uno puede manejar, como decís vos, bueno, habrá gente que sí ha pasado porque se desmayó, porque tal vez sí era un tema muy fuerte, ¿verdad? Pero es porque tenemos que pasar por esos temas fuertes para poder resolver, o sea, si no vamos a seguir pegando contra la pared o repitiendo y siguiendo con el bloqueo o con lo que sea que no se resuelve en nuestra vida. Entonces hay dos alternativas, o sigo pegando contra la pared y metiendo la cabeza en el hueco y no resuelvo y sufriendo, o voy y saco pecho y recibo las balas un ratito para que esto se resuelva. Hey, esa es la realidad del proceso de sanar. Y llega un momento medio masoquista después en el proceso en el que ya tú quieres meterte así a que te da las balas directo, y que, Ajá, ay, sí, quiero llegar y que me mueva, sí, pero sí, pasa un ya, tiempo. tráigalo para ver si se resuelve ya mejor, ¿verdad? Porque llega un momento, y yo creo que todos hemos llegado a ese punto en algún área de vida, no necesariamente el mismo, en que nos hartamos. O sea, Uh estoy harta de esto, estoy harta de esta experiencia, estoy harta de vivir lo mismo, ya no soporto más esto, necesito un cambio ya. -huh. Sí, y no lo vamos, y muchas veces puede ser un tema de padecimiento de enfermedad, ¿verdad? Puede ser, no sé, no encuentro pareja o estoy, la parte financiera no hay forma, no sé, ya no sé cómo resolverlo, o no me puedo salir de esta relación tóxica con mi mamá, o X, Y, Z, ¿verdad? Y no lo vas a resolver de la forma tradicional, ¿verdad? Ese es el tema. Después de una terapia las cosas pueden complicarse más que antes de la terapia. Depende de a qué llames complicarse. O sea, a ver, te pongo un ejemplo. Vienes a constelar lo que dijimos antes, la comunicación.
Y a partir de la constelación empiezas a comunicarte más. Y resulta que ahora dices lo que antes callabas y que la gente se sentía muy cómoda con que tú callaras eso. Hablemos de abusos. Aquí en Costa Rica hay muchos abusos. Entonces, llega esta persona, empieza a trabajar la comunicación y cuenta el abuso del tío de la familia. Y resulta que a todo el mundo le parece muy incómodo que tú hables de eso. Y empieza a complicarse la situación porque los demás no están listos para que tú digas lo que quieres decir, pero a ti te da paz saber que puedes hablar. Entonces, Súper buenos ¿a qué ejemplos. llamamos complicarse? Sí, el de los límites me encantó, que es el más normal. Ese es como el más light, llamémosle. En el momento en que uno dice, ok, yo aquí tengo que poner un límite porque tengo que cambiar mi rol, porque ya no puedo seguir viviendo, siendo la pareja de mi mamá o no puedo seguir siendo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y tengo que cambiar ese rol y lo hago poniendo límites, claramente eso va a generar un movimiento en la otra persona o en las otras personas y va a generar resentimientos o va a generar un pleito, va a generar algo. Pero volvemos a lo mismo. Queremos mejorar nuestra vida y nuestro entorno y, ¿verdad?, salir adelante, o mejor sigo, ¿qué es lo que tendemos a hacer la mayoría? ¿Verdad? Es lo que la mayoría, y por eso realmente yo siento que el mundo no evoluciona como deberíamos evolucionar, porque todos queremos evitar el dolor, queremos evitar el conflicto, y ni se diga a los ticos, ¿verdad? Dios libre, o sea, por eso somos el país del pura vida, porque Dios libre hablar de las cosas importantes, difíciles y todo, ¿no? Es más fácil todo calladito, todo escondidito, todos aparentamos y no decimos nada, y aquí la bola de nieve se va haciendo monstruosa. Miren, a mí algo que me pasó después de hacer la certificación, el diplomado de constelaciones duró un año o duró 10 meses. Y cuando yo terminé esa certificación, terminé la relación en la que estaba. Fue una época sumamente complicada para mí. Renuncié del trabajo en el que estaba. Terminé una relación con amigas de muchos años atrás. Entonces, ¿que se me complicó la vida en ese momento? Sí, pero para mí hoy que lo veo, siento que me limpió, o sea, me hizo como una limpia de cosas que ya no estaban alineadas conmigo y que yo insistía en quedarme ahí. Entonces, esa limpia me llevó a tener esta cuenta, me llevó a tener las amigas que tengo ahora y me llevó a tener el esposo que tengo ahora y la bebé que estoy La esperando bebé que ahora. viene en camino. Entonces, que esa complicación fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Sí, fue la mejor complicación que me pudo pasar en la vida. Sí, en el momento difícil, pues obviamente uno no lo puede ver, uno está sintiendo, ¿verdad?, la dificultad, ¿verdad?, el dolor, etcétera. Pero de ahí, siempre que después de que pasa la tormenta y podemos, ¿verdad?, baja la marea, etcétera, sale el sol, ya uno puede empezar a ver atrás y decir, ah, ok, ya entendí, ya entiendo todo esto. Así que, bueno, creo que hoy tuvimos un tema súper interesante. Ahorita voy a tener tribu lunar para las personas que quieran entrar. Hoy Wow, el acceso Yari. es totalmente gratuito. Aparte va a ser de las últimas tribus lunares que voy a hacer porque ya el próximo año voy a ir cambiando las rutinas y adaptándolas para que la bebé venga con el espacio para que esté. Así que Y con pues... esta energía, este ritmo, no sabía que tenías otro más, Yari, qué bárbaro. No, yo voy aquí. Estás a full energía de segundo trimestre, eso es. Segundo trimestre, aquí vamos con toda la energía. Artistísima, te felicito. Le mandamos mucho amor y luz a esa bebé maravillosa que viene también a seguir y supongo que elevar tu misión, porque, ¿verdad? Tu misión de compartir, de terapias, de ayudar a tantas personas es increíble. Bueno, Yari es así una persona que yo quiero con todo mi corazón, está muy cercana a nuestra familia. Y de verdad la recomiendo así, pero a ojos cerrados, ustedes mismos ya se convencieron viéndola. Gracias, Yari, por tu energía, tu espacio, por compartir. Creo que vamos a tener que hacer más lives, después hacemos otro de astrología
porque ese sé que va a ser lindísimo. Y bueno, les deseamos a todos muy feliz Navidad, que lo que sea que estén viviendo y pasando, ¿verdad? Se resuelva de la manera más armoniosa posible, que el 2023 venga cargado para todos de muchas bendiciones, de mucha luz, de mucho amor, de mucha paz, prosperidad, abundancia, etcétera. Y nos vemos en el 2023. Claro que sí, me Aquí encanta, tenían muchísimas una gracias. pregunta que cuándo la tribu lunar es ahorita, ya en tu Ya, cuenta, ahorita, ya en este momento, eh, inteligentemente. se meten ahí y ahí pueden ver, ahí les paso el link. Y se puede sanar la sexualidad a través de las constelaciones familiares. Más que sanar, es entender por qué tienes la sexualidad que tienes y a partir de ahí puede haber una sanación, sí. O puede haber un entendimiento de por qué estoy viviendo la experiencia. Así que me despido, vamos a tribunar ahora, vamos a ver las alineaciones, nos metemos con astrología y pasamos la página. Así que muchísimas Gracias. gracias por estar y de verdad un abrazote para Pame, y para toda la familia, porque de verdad los quiero muchísimo, a toda tu familia han sido maravillosos y bueno, un abrazote para todos y gracias por haber estado acá. Chao, buenas noches, se cuidan. Chao, buenas noches. Chao, Yari, un besote. Suerte. Y estamos por acá. Chao, Pame.